El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mis amados en el Señor, continuamos hablando acerca de los 10 mandamientos de la ley universal de Dios. Vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor. Esos mandamientos que fueron escritos sobre tablas de piedra fueron escritos en el principio del amor. Mateo capítulo 22, versículo 36. Los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo en el versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el versículo 38 Jesús les reitera y les dice, este es el primero y grande mandamiento. Y en el versículo 39 les vuelve a decir, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el versículo 40 Jesús finaliza diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, los primeros 4 mandamientos, el quinto y los 5 últimos, quien ha cumplido con el mandamiento del amor, el de amar a Dios en los primeros 4 y amar a su prójimo con los otros 5, ha cumplido toda la ley. Romanos capítulo 13, versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo dice Romanos capítulo 13, versículo 9. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de estos es el amor. Si a un adventista le escucha decir a usted o a mí de que los 10 mandamientos no se quitaron, va a decir, listo, eso quiere decir que la iglesia adventista y todos tendríamos que guardar el sábado, porque si los 10 mandamientos no se quitaron, el séptimo día sí está vigente aparentemente, pero no. Pablo, Juan y Jesús dicen que el amor sigue vigente. Éxodo capítulo 20, versículo 10 y versículo 11, Dios es metódico en dejarme claro de que el día de reposo sigue vigente tanto para la ley de Moisés como para la gracia. Es un mandamiento. Pero sí deja claro qué clase de reposo tenía que guardar cada uno. Los israelitas como sombra y de qué clase de día de reposo yo debo esperar en la gracia, en las promesas eternas de Dios. Por eso Éxodo capítulo 20 versículo 10 deja claro que Israel tenía que guardar el día séptimo, porque era una ley universal para ellos. Pero para nosotros, en el versículo 11 nos deja claro de que nosotros tenemos que esperar el día de reposo de Jehová, el que se interrumpió. Ese séptimo día se interrumpió ahora. Nosotros tenemos un séptimo día que honramos, bendecimos y esperamos, y que será cuando Dios recupere todas las cosas y vuelva a descansar. ¿Cuál es el día de reposo de los judíos? En el séptimo día de la semana, siendo un recordatorio de Israel, porque Israel reposó cuando entró en la tierra prometida. Antes no, Israel antes no reposaba, porque mientras estuvo en Egipto, recordemos que estuvieron en esclavitud y allí Israel no reposó. ¿Cuándo entró en reposo? Cuando salió de la esclavitud de Egipto y entró a la tierra prometida. Y está claro en Éxodo capítulo 20 versículo 10. Pero en el versículo 11 ya habla del día del descanso de Dios, que será recuperado. Hay que entender de que en el versículo 11 del Éxodo
Todavía no estaba claro porque todavía el misterio estaba en proceso, no se había revelado. Pero ya el apóstol Pablo nos reveló el misterio. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 9, dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el versículo 10 dice: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Esos 10 mandamientos que fueron escritos en tablas de piedra, tanto en las primeras como en las segundas, no cambian. Pero a estos 10 mandamientos les dieron abluciones, rituales y ceremonias. Cuando el segundo pacto viene, Dios quita esas abluciones, esos rituales, porque no sirven de nada. Y no tienen que dejar de comer, ni guardar días, ni dar diezmos, ni ayunos, ni vigilias. ¿Qué cambió en los 10 mandamientos para nosotros, estando en la gracia? Ya no están escritos en tablas de piedra, sino están escritos en nuestro corazón. Y aquí está la diferencia. Segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Nosotros tenemos esos mismos mandamientos, pero en un modelo espiritual, donde ya no hay abluciones, ni rituales, ni sacrificios de machos cabríos, ni días de reposo, del no comer, del no tocar. Pablo dice en Hebreos capítulo 9, versículo 10, nosotros esperamos el juicio de Dios en la ley de Moisés. Se hacía un juicio automáticamente. Se apedreaba y se cortaba a esa persona dándole la muerte. Ahora en este tiempo no. ¿Acaso si alguien es transgresor de la ley de Dios es apedreado? No. Si alguien no guarda el día de reposo, ¿acaso es apedreado? No. Si alguien no paga el diezmo, ¿acaso es apedreado? No. En la ley de Moisés, esa ley que fue dada al pueblo de Israel, sí, era de una vez ajusticiado, se cortaba, se raía de la existencia. En este tiempo, no, porque estamos en la gracia. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros esperamos el juicio de Dios, porque compareceremos ante el gran trono blanco en el día del juicio. Debemos tener muy claro esta explicación. Todos esperamos un juicio de acuerdo a nuestras obras y proceder. Romanos capítulo 2, versículo 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, cuando un gentil que no tiene la ley de Moisés y practica la ley, tiene esta ley escrita en su corazón. ¿Por qué? Porque ya la tenemos escrita es en tablas de carne en el corazón. Ya no tenemos esa ley de Dios escrita en tablas de piedra. Esa ley escrita en tablas de piedra fue para el pueblo de Israel, que fueron dados a Moisés en el monte Sinaí. Nuestra ley está escrita en nuestro corazón, en tablas de carne. Por eso, el Señor Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.